14 Guerra de guerrillas, la estrategia de los débiles para derrotar a los fuertes. A lo largo de la historia, las guerras han sido dominadas por ejércitos regulares, poderosas fuerzas organizadas con disciplina, armas avanzadas y estructuras jerárquicas que les permiten imponer su voluntad sobre el campo de batalla. Sin embargo, una y otra vez, estos ejércitos han sido derrotados por fuerzas mucho más pequeñas, menos equipadas y carentes de estructuras tradicionales. La guerra de guerrillas es el arte de convertir la debilidad en fortaleza, de desgastar lenta pero implacablemente a un enemigo que, a pesar de su superioridad numérica y tecnológica, no puede adaptarse a un conflicto prolongado en un entorno hostil. La guerra de guerrillas no es simplemente una táctica militar, sino una estrategia completa basada en la movilidad, la sorpresa, la resistencia y, sobre todo, la paciencia. Su objetivo no es derrotar al enemigo en una gran batalla, sino minarlo poco a poco, atacando sus líneas de suministro, socavando su moral y forzándolo a gastar enormes recursos en una lucha que nunca parece llegar a su fin. Desde las antiguas revueltas campesinas hasta las insurgencias modernas, la guerra de guerrillas ha demostrado ser el método más efectivo para enfrentarse a grandes imperios y ejércitos organizados. Los orígenes de la guerra de guerrillas. El concepto de guerra de guerrillas es tan antiguo como la guerra misma. En la antigüedad, pueblos sin grandes ejércitos recurrieron a tácticas de hostigamiento y emboscadas para defenderse de invasores más poderosos. Uno de los primeros ejemplos registrados de guerra de guerrillas se encuentra en la resistencia de los escitas contra el imperio persa. Cuando el poderoso rey Darío intentó conquistar sus tierras, los escitas, en lugar de enfrentarlo en batalla abierta, adoptaron una estrategia de desgaste, se retiraban constantemente, incendiaban sus propios campos para privar al enemigo de suministros y atacaban solo cuando las tropas persas estaban agotadas y desorganizadas. Esta táctica desesperó a Darío, quien finalmente se retiró sin haber logrado una victoria decisiva. Otro ejemplo temprano lo encontramos en la rebelión de los iberos contra los romanos. Durante siglos, los pueblos de la península ibérica emplearon tácticas de guerrilla para resistir la invasión romana. Los lusitanos, liderados por Viriato, utilizaron su conocimiento del terreno montañoso para atacar a los romanos en emboscadas y luego desaparecer antes de que pudieran ser alcanzados. A pesar de su inferioridad numérica, lograron infligir repetidas derrotas a las legiones romanas, obligando a Roma a gastar enormes recursos en una guerra que parecía interminable. Las guerrillas en la Edad Media y la resistencia contra imperios. A medida que los imperios crecieron y consolidaron vastos territorios, las guerras de guerrilla se convirtieron en una herramienta fundamental de resistencia contra los conquistadores. Durante la Edad Media, los mongoles, a pesar de su superioridad militar, encontraron feroz resistencia en ciertas regiones donde los combatientes locales utilizaban tácticas de guerrilla para desgastar a sus ejércitos. En las montañas del Cáucaso, los chechenos y daguestaníes hostigaron continuamente a los invasores mongoles, emboscándolos en pasos estrechos y atacando sus líneas de suministro. Un caso emblemático de guerra de guerrillas medieval fue la lucha de los escoceses contra los ingleses, liderada por William Wallace. En lugar de enfrentarse directamente a los ejércitos ingleses en batallas campales, Wallace adoptó tácticas de emboscada y guerra irregular, atacando fortalezas mal defendidas y hostigando las rutas de suministro inglesas. Estas tácticas prolongaron la resistencia escocesa y desgastaron al enemigo, obligándolo a gastar más recursos de los que podía permitirse. Guerra de guerrillas en las revoluciones y luchas por la independencia. En la era moderna, la guerra de guerrillas se convirtió en una herramienta esencial para las luchas de independencia contra los imperios coloniales. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los patriotas utilizaron tácticas de guerrilla contra las tropas británicas, atacando destacamentos aislados y utilizando la geografía a su favor. En lugar de luchar en campo abierto contra el poderío militar británico, los combatientes coloniales atacaban en pequeños grupos, destruyendo suministros y retirándose rápidamente. En América Latina, Simón Bolívar y sus fuerzas independentistas emplearon tácticas de guerrilla para desgastar a los españoles. En los terrenos difíciles de los Andes, sus tropas aprovecharon su movilidad y conocimiento del terreno para sorprender a los ejércitos realistas, atacándolos en puntos estratégicos y forzándolos a luchar en condiciones desfavorables. Otro caso clave fue la Guerra de Independencia de España contra Napoleón.
Los españoles, a pesar de haber sido derrotados en batallas convencionales, recurrieron a una feroz resistencia de guerrilla para desgastar al ejército francés. Pequeños grupos de combatientes españoles atacaban convoys, emboscaban a las tropas francesas y se retiraban antes de que pudieran ser atrapados. Estas tácticas minaron la moral de los soldados napoleónicos y contribuyeron al eventual colapso de la ocupación francesa en España. El siglo XX y la profesionalización de la guerra de guerrillas. El siglo XX fue testigo de la transformación de la guerra de guerrillas en una estrategia altamente organizada y refinada. Durante la Revolución China, Mao Zedong escribió su famoso tratado sobre la guerra de guerrillas, en el que explicaba cómo un ejército campesino podía derrotar a un enemigo mucho más fuerte si aplicaba tácticas de guerra prolongada. Mao entendió que la guerrilla debía operar en 3 fases, primero, en pequeños grupos dispersos, luego, en fuerzas organizadas capaces de lanzar ataques más contundentes, y finalmente, en un ejército regular capaz de enfrentarse al enemigo en batallas decisivas. Otro ejemplo fundamental fue la Guerra de Vietnam. El Viet Cong, enfrentándose al ejército de Estados Unidos, empleó tácticas de guerrilla que hicieron casi imposible para los estadounidenses lograr una victoria clara. Usaron túneles subterráneos, emboscadas, trampas y una red de inteligencia local para desgastar progresivamente a los soldados estadounidenses. A pesar de la enorme superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos, la guerra de guerrillas demostró ser más efectiva en un conflicto prolongado. En América Latina, Ernesto Che Guevara intentó replicar la estrategia de guerrilla en varios países, aunque con resultados mixtos. En Cuba, la guerrilla liderada por Fidel Castro y Guevara logró derrocar al régimen de Fulgencio Batista utilizando una combinación de ataque sorpresa y propaganda política para ganar el apoyo popular. Sin embargo, el intento de aplicar la misma estrategia en Bolivia fracasó debido a la falta de apoyo local y la persecución eficaz del ejército boliviano. Las guerrillas en el siglo XXI. En el mundo moderno, la guerra de guerrillas sigue siendo un factor clave en los conflictos armados. Grupos insurgentes, milicias y fuerzas irregulares continúan utilizando estas tácticas para enfrentarse a ejércitos regulares. La guerra de guerrillas ha evolucionado con la tecnología, incorporando drones, ciberataques y tácticas de guerra híbrida. El terrorismo, aunque distinto de la guerra de guerrillas en muchos aspectos, ha adoptado estrategias similares de movilidad, descentralización y ataque sorpresa para enfrentar a fuerzas superiores. La guerra asimétrica ha demostrado que incluso los ejércitos más poderosos pueden verse atrapados en conflictos interminables contra adversarios que no juegan bajo las mismas reglas. La guerra de guerrillas ha sido, y sigue siendo, la estrategia de los débiles para derrotar a los fuertes. Su esencia radica en la paciencia, la adaptabilidad y la resistencia. En un mundo donde la guerra convencional sigue siendo la norma, la guerrilla demuestra que, a veces, la mejor manera de vencer a un enemigo poderoso no es enfrentarlo directamente, sino obligarlo a pelear una guerra que nunca podrá ganar.